Me alegro que estemos nuevamente reunidos. Saber pues, de que la mayoría de ustedes están bien y que hayan tenido un lindo fin de semana. Ahorita les voy a comenzar a compartir pantalla, ¿no?, para que puedan ver las presentaciones, ¿verdad? Puedan ver las presentaciones. Solo vamos a iniciar recordando que habíamos estado hablando del derecho a la seguridad social y el disfrute de la salud física y mental. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera agregar al tema o a este derecho humano, que el último que vimos la semana pasada. ¿Algún comentario? ¿Algo que aportar adicional? ¿No? Ok. Sí, bien. Sí, escucho. No hay. Bueno, entonces seguimos. El siguiente derecho humano dice derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Voy a comenzar desde el principio. Voy a comenzar al revés, desde el final. ¿Hay protección contra el desempleo acá en nuestro país? ¿Qué dice Diego Alberto Guerrero? No, licenciado, no hay. No hay, ¿verdad? O sea que eso acá en nuestro país, ese derecho humano en nuestro país, no se respeta, no se cumple, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar sobre esa parte de ese derecho? La protección, el desempleo. No hay, ¿verdad? Dice derecho al trabajo. ¿Será que todos tenemos derecho al trabajo acá en El Salvador? Erika Alexandra Rodríguez. Erika Alexandra Rodríguez. Erika Alexandra Rodríguez a la una. Ajá, dime. Erika. Les voy a pedir que conecten, por favor, su cámara para poderles ver la cara, ¿verdad? Erika. Conecta tu cámara, Erika. Jamie Vanessa Chávez Aguilar. Jamie Vanessa Chávez Aguilar. Jamie Vanessa Chávez Aguilar a la una. Jamie Vanessa Chávez Aguilar a las 2. ¿Sí? ¿Sí? A ver, buenas. A mí me gustaría aportar algo. Ajá, dime, Buenas Sofía tardes. Elizabeth. Bueno, fíjese que para Buenas mí, tardes, dime. bueno, el derecho al trabajo está presente, existe, pero obviamente lo que no se cumple es ese derecho, es decir, la sociedad no la cumple. Por eso es que hay tantos desempleados en nuestro país. Hay inclusive manifestaciones de desempleados de desempleados hacia el gobierno, de que realmente no hay oportunidades. Por ejemplo, a nosotros, a los jóvenes, lo que piden son casi que 20 años de experiencia y no dan la oportunidad a alguien que está comenzando, por ejemplo, para darle un ejemplo de los muchos correcto. que hay, ¿verdad? Sí. Entonces piden casi que 20 años de experiencia, piden que uno sepa de muchísimas cosas que la verdad eso uno lo puede aprender en el trabajo y los podemos mejorar como empleado, ¿no? Pero no se da esa oportunidad demasiado, sino que aquí quieren mano de obra rápida, barata, y no piensan mucho en la calidad del empleado que van a contratar. Entonces creo que eso tiene que ver bastante también. Y sí, ese era mi aporte, pero sí, Lili, creo que el derecho está, pero no lo cumplimos como sociedad y nos interesa la mayor No, parte de personas hacerlo.
Ajá, ¿por qué crees tú Ujú. que no le dan oportunidad a los jóvenes por la falta de experiencia? ¿Por qué crees tú? Ay, bueno, puede ser, licenciado, de que no creen que son capaces de poder realizar una tarea que requiera en cierta medida cierta experiencia, eh, pero este, también quizás ahorrar en lo que significa capacitaciones, porque contratar a un empleado de que no sepa demasiado sobre la actividad que va a hacer en ese trabajo requiere de una capacitación, ¿verdad? Entonces, si esa persona tiene cierta experiencia, no es necesario invertir tanto en ese empleado. Pero si es un empleado que no tiene demasiadas, es de invertirle ese empleado. Pero creo que ahí es donde es la equivocación, porque si crean un buen empleado desde cero, se puede moldear a ser un super empleado que va a ser leal a la empresa, que va a tener valores, que va a ser una persona de bien. Entonces, yo por eso creo que las empresas no lo hacen, porque creen que van a invertir demasiado en alguien que ya pueda tener ciertos conocimientos. Es correcto. O sea, para ellos les sale más barato contratar a alguien que ya conoce el trabajo, ¿verdad? Que contratar a alguien en quien tienen que invertir para desarrollarlo. Por eso lo hacen. O Exacto. sea que, ahora, pero ¿por qué las empresas tienen esa oportunidad de hacerlo? Simple y sencillamente, porque aquí hay sobra mano de obra y mano de obra barata, ¿verdad? Aquí en nuestro país sobra mano de obra. Entonces, si hubiera escasez de mano de obra, agarraría a quien sea, incluso agarraría para puestos que requieran cierto nivel académico. Las empresas, con tal de llenar esa vacante y no encontrar a alguien que reúne los requisitos, estarían dispuestos a contratar a gente que tal vez no tenga ese nivel académico, pero sí tenga la inteligencia para desarrollar el puesto que va a ir a desempeñar. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país. En cambio, en otros países no. En otros países, los jóvenes tienen una gran prioridad, ¿verdad? Y es más, en algunos países, la, la edad de jubilación está mucho más bajo, ¿verdad? En algunos países está bien alta. Hay países que los mayores se jubilan hasta los 70 años y en otros países no, pues a los 50 años ya están jubilando a las personas, ¿verdad? Entonces, pero eso está dependiendo del nivel de desarrollo que tenga cada país. Ya vimos nosotros que aquí en nuestro país no llegan ni siquiera a subdesarrollados y mucho menos en vías de desarrollo, ¿verdad? Sino que estamos a un nivel de economía dependiente. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Lick, yo también quería aportar algo. Ajá, excelente, Madeline. Como mi compañera dijo, o sea, el derecho existe en sí, pero de alguna forma considero que a veces está muy metido el hecho de prefiero darle empleado a un conocido que a alguien que posiblemente tiene máster, diploma, doctorado en ciertas áreas, porque, o sea, quizás esa es la forma en la que a veces funcionan las cosas. Y lo hemos visto mucho, mucho en los gobiernos, que, por ejemplo, nosotros como internacionalistas vemos algunos detalles que algunos embajados realizan porque no son embajadores de profesión, o sea, no son diplomáticos de profesión. Entonces, de alguna forma ponen en mal o un poco apenan al país porque no conocen de ciertas áreas que quizás uno como profesional se está educando, o sea, se está forjando en conocer, pero de alguna forma cuando alguien se gradúa y no tiene estos años de experiencia que uno necesita, entonces somos devaluados, es decir, no consideran nuestros 5 años de estudio, no consideran todo el esfuerzo que nosotros nos hemos tomado, porque a veces simplemente no creen en eso, sino que creen que en preferir
a un familiar, al amigo de un amigo, que a alguien que posiblemente tiene como esa mentalidad de que en el trabajo él se va a esforzar. Yo siento que esa sería como una problemática que tenemos en el país respecto a ese derecho. Es correcto, Madeline, todo lo que tú has aportado, excelente, ¿verdad? Efectivamente, pues aquí como decimos, si no tiene experiencia no se contrata. Y como hay mano de obra barata y libre porque no hay trabajo, entonces siempre van buscando, tal vez no lo mejor, sino que lo más barato, en el sentido o de pagar menos o de no invertir en la capacitación o el entrenamiento de la persona, ¿verdad? Entonces, el derecho, ya vamos viendo dos partes y vemos que no se cumple, ¿verdad? Luego viene la libre elección de su trabajo. ¿Existirá libre elección del trabajo aquí en nuestro país? Buenas tardes, y yo quiero aportar. Ah, excelente, Paola, excelente. Yo considero que en términos generales sí, porque habemos muchas personas que hemos tenido como la oportunidad de escoger una carrera y tal vez que se nos abre el camino dentro del campo en el que nos vamos a querer desarrollar. Pero existen muchas personas que no tienen a lo mejor acceso a educación, entonces les toca escoger trabajos que pues ellos a lo mejor no quieren tomar. Como por ejemplo, pues tantas personas que trabajan en maquilas o de repente señores ya muy mayores que pues ni modo les toca trabajar en estos servicios para entregar comida. Y he visto casos de gente que anda en su bicicleta haciendo eso. Entonces, realmente, pues que ellos eligieron el trabajo, en términos generales sí, pero no es que esa persona se quiere desarrollar en ese rubro, simplemente no ha tenido la oportunidad de poder desarrollarse en otro. Por si está hablando, profesor, quizás está en silencio su micrófono. ¿Hoy sí me escuchan? Hoy sí le escuchamos. Es que Sí, problemita tuvo, pero tuve que salirme totalmente para volver a reingresar, ¿verdad? Bien, Paola, como que tú estabas hablando. Sí, Lick, pero no sé, ya terminé, no me escuchó. Ah, ok, muy bueno, excelente. No, es correcto, ¿verdad? No hay una libre elección de su trabajo. Yo les voy a, imagínense ustedes, yo he visto licenciados, compañeros que fueron míos en la universidad donde yo estudié, ¿verdad? Y andan de taxistas. Yo me los he encontrado, me han hecho alguna carrera, ¿verdad? De un lugar a otro, y les pregunto, mira, ¿y qué pasó con tu licenciatura? No hay trabajo, ¿no? Me he visto obligado a buscar algo que por lo menos mientras encuentre para mi nivel académico,
¿ya? Encuentre algo que me guste, algo que me atraiga, entonces voy a andar taxiándome. Así con esas palabras, voy a andar taxiándome. O sea, no existe eso tampoco, ¿verdad? La libre elección de su trabajo. Lo que decía la compañera, estas señoras que van a las maquilas, ¿ustedes creen que por voluntad van a escoger trabajar en una maquila donde las explotan tremendamente? Hemos visto un montón de denuncias a través de los medios de comunicación, ¿verdad? De la explotación que sufren esta gente. Gente que, según el Código de Trabajo nuestro, según el Código de Trabajo nuestro, permítanme que estaba viendo que no estaba compartido, o me volví a conectar. Entonces, gente que la contratan, pues, según el Código de Comercio para que trabajen 8 horas. Pero a veces hacen trabajar 10, 12, 14 y hasta 16 horas. Y por el mismo sueldo. No les pagan ni siquiera horas extras, como dice el Código de Trabajo. Entonces, significa que no hay una libre elección de su trabajo, sino que la gente, ante la escasez de trabajo, busca cualquier rubro para poderse lograr aunque sean las condiciones mínimas de vida. He visto, incluso también he tenido alumnas que ya se graduaron de la universidad y las he encontrado en el mercado, en un puesto de mercado. No digo que eso sea denigrante, en absoluto es denigrante eso, pero ¿cómo es que una licenciada esté vendiendo en el mercado? ¿Verdad? Si estudió es porque sus aspiraciones eran mucho mejores, ¿verdad? Que estar vendiendo en el mercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que no existe libre elección del trabajo, sino que en nuestro país, sino que por la falta de empleo, la gente escoge lo que caiga, ¿verdad? Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. ¿Será que en todas las empresas aquí en nuestro país hay condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo? Vamos a ver quién me ayuda hoy. Francisco. Con gusto, profesor. Pues son muy pocas las empresas realmente donde se aplica, y no porque esté, digamos, regulado en alguna normativa, sino que ya son políticas internas, ¿verdad? Son muy pocas las empresas realmente que tienen estas políticas de equidad y prestaciones sociales que garantizan a sus empleados, ¿verdad? Esas condiciones óptimas, esa igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que aquí en El Salvador se da. Aquí hay una diferencia por el mismo trabajo, una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y todo digamos, los conceptos o todo lo que define este derecho en particular, en El Salvador, si bien está plasmado en los cuerpos normativos, porque está en la Constitución, como ¿verdad? En la ley, el Código de Trabajo, pero como decían las compañeras que me antecedieron, existe, pero de que esté escrito a la aplicación y la garantía del Estado en procurar que se cumpla a cabalidad este derecho, ahí tenemos una diferencia abismal, y todo lo que han descrito mis compañeros, que yo les puedo compartir experiencias personales, porque creo que aquí eso es lo que nos va dando las ideas de cómo funciona en la práctica la situación laboral aquí en el país. Y por eso estoy estudiando ya para seguir cualificándome y poder aportar desde otra cancha, digamos, a la sociedad. Su servidor hace, ¿qué? 16, 17 años que salí de bachiller, sigo siendo bachiller. Me recuerdo que mi primer aspiración laboral, mi primera entrevista de trabajo fue una cadena de restaurantes. Recién salido de bachiller, pues uno lo que busca es un trabajo donde poder
subsistir y pues costearse también los estudios. Me recuerdo que en este restaurante no me aceptaron por una razón, y es que yo tenía la aspiración de seguir estudiando. Y fueron claros y me dijeron que ellos necesitaban personal que estuviera 100% a disposición del horario que requería la empresa. Y por lo tanto, eso, el tener aspiración de continuar con estudios universitarios, afectaría sus intereses, ¿verdad? Entonces, el primer revés que su servidor se encontró. Y a partir de ahí, bueno, a comenzar a buscar qué otra opción. Entonces, si no se puede por este lado, trabajé en un restaurante, me recuerdo que solo 15 días trabajé porque fue realmente súper pesado en el área de bar y por eso yo comprendo, entiendo y respeto mucho a las personas que trabajan, no solo en los restaurantes, cualquier otro trabajo realmente. Porque, ¿qué? Trabajás 10, 12, hasta 14 horas y recuerdo que el pago fue $85, ya con todos los descuentos, $85 la quincena. Y solo dormías, ¿qué? Un par de horas, porque llegaba a las 4 o 5 de la mañana a la casa, a las 10 había, 11 de la mañana había que estar de nuevo, y bueno, luego de eso, al final, pues dije, ok, no, yo tenía una aspiración y lo mío era, no, a mí me gusta la radio, me gusta más que la televisión, la radio. Entonces, al final fui a tocar puertas sin saber nada, sin conocer a nadie y pues creo que tuve mucha suerte de que por esa, digamos, ser aventado, como decimos en buen salvadoreño, pues llamó la atención y me dieron la oportunidad para aprender, ¿verdad? Me enseñaron a cómo hacer radio, luego de eso hacer televisión y bueno, de eso he vivido pues ya por más de 15 años. Sin embargo, eso a mí me permitió también conocer cómo dentro del mundo laboral, aunque sea en los medios de comunicación, igual las vulneraciones de derechos laborales, en tema de horas extras, en tema de denigración, humillación de parte de los patronos. Les pongo un ejemplo, esto fue como por el 2010, 2011, me acuerdo, una de estas empresas grandes de televisión, hubo un cambio de director y el primer director que vino, un mexicano, ya no está en el país. Recuerdo que nos reunió a todos y lo primero que nos dijo, ¿saben qué? Ustedes son unos incompetentes que ni tan siquiera para pegar botones en las maquilas sirven. Recuerdo muy bien esa expresión y yo salí inmediatamente a redactar mi carta de renuncia. Y así uno se va encontrando en el camino diferentes, o en otra empresa me recuerdo también que en temas de campaña electoral nos coaccionaban para dar el voto hacia un partido político, que eso está también lamentablemente en un delito, la coacción es un delito, sin embargo se da, y la gente por la necesidad pues se ve sometida y, ¿verdad?, a realizar esto. Entonces, al final no solo es el hecho de las políticas salariales o de las condiciones equitativas y satisfactorias, las prestaciones sociales, sino que se le van sumando otros factores que no solo no tenemos derecho a la elección de un trabajo con el que nos sintamos cómodos, sumado a lo que ya dijeron mis compañeras, los elementos que les pongo nuevos que complementan, y pues si tenemos desempleo, bueno, díganme, si tienen el seguro social, pues después del desempleo, un par de semanas, meses más, pues tiene cobertura, pero ya luego de eso no hay nada más. Subsidios por parte del Estado para estabilizarse mientras consigue trabajo, no lo hay. Entonces, y si aquí normalmente en los hogares es el padre o a veces la madre el sostén del hogar. Y si ese pilar se queda desempleado, es una frustración bien grande para una familia porque se tiene que rebuscar, como decimos en buen salvadoreño, para tratar de salir adelante. Así que es bien complejo. Hasta aquí mi participación, profesor. Bien, gracias, Francisco. Efectivamente, miren, acá las fuentes de trabajo son pocas. Yo creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Aquí muchos millonarios
gente que venía de otros países se vinieron a hacer millonarios acá en El Salvador. Aquí fundaron empresas y crecieron y se hicieron millonarios. ¿A costilla de quién? A costilla de la gente, pues, ¿verdad? A costilla del pueblo de El Salvador. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Después de haberse hecho millonarios y agradecerle a nuestro país, ¿qué es lo que hacen? Ir a invertir a otros países, ¿verdad? Yo he puesto un ejemplo, Metrocentro, los metrocentros. Aquí en El Salvador hay varios, ¿verdad? Hay en Santana, aquí en El Salvador que hay varios, en Apango, en San Miguel, etcétera, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Y ahí comenzaron a invertir a otros países. ¿Por qué? Pues fíjense que cómo son las cosas en nuestros países. Que aquí desechan a la mano de obra salvadoreña. Y en cambio en otros países, ¿por qué emigran los salvadoreños a Estados Unidos? Porque allá sí encuentran trabajo. Y es un país desarrollado. Y ellos no llevan mayor preparación. Hay gente que inclusive se ha ido y solo sabe usar la cuma, pues, ¿verdad? La agricultura. Y están allá en Estados Unidos, que se considera uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no hay visión de país. Yo siempre voy a insistir en eso, ¿verdad? Que debe de haber un proyecto de país de tal manera que el siguiente presidente, sea de cual partido que sea, le dé continuidad a ese proyecto de nación. Pero aquí no les importa eso, ¿verdad? Aquí lo que les importa, han visto a El Salvador como una fuente de riqueza y punto. Bien, seguimos adelante. Si no hay algún otro comentario. Ok. El siguiente derecho es el derecho a la recreación. ¿Quiénes de ustedes tienen ese derecho de recreación? Esos niños que andan pidiendo en la calle, ¿tienen derecho a recreación? Y los encontramos en varias esquinas, en varias bocacalles de la capital. Y los encontramos también en otros departamentos, principalmente en las cabeceras departamentales, ¿verdad? Allí encontramos gente pidiendo, niños pidiendo. ¿Y a qué hora se van a divertir? Si no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a la escuela, ¿cómo van a tener la posibilidad de tener el derecho a recreación? ¿Cómo se van a recrear? Por eso es que muchas veces estos niños terminan convirtiéndose en criminales, en drogadictos, en mareros, porque no hay las condiciones apropiadas para los niños. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Ok, no hay, seguimos. Comida y alojamiento para todos. Esto dice las Naciones Unidas y fue firmado por El Salvador. ¿Hay comida y alojamiento para todos aquí en El Salvador? Jamie Vanessa Chávez. Perdón. Claudia Abigail Vázquez. Claudia Abigail Vázquez. Buenas ¿sí? tardes, Lee. Buenas tardes, Claudia. Respecto a comida y alojamiento para todos, creería de que existen zonas bueno, yo tengo entendido que aquí en San Salvador hay ciertas zonas de albergue, sin embargo, no cubre las necesidades de todos. En este caso hay muchas personas indigentes que no tienen un hogar, que tienen que vivir bajo un puente, que se alimentan prácticamente o sea, tienen que pedir para poder alimentarse porque ni siquiera tienen acceso a un empleo. Lo importante que era el punto anterior, no tienen cómo sustentarse. Hay ciertos, quiero encontrar la palabra indicada, hay ciertos puntos que uno no evalúa para entender. Si siempre decimos que son borrachos o personas con problemas mentales o personas que están en pobreza, pero en realidad no sabemos cuáles fueron los antecedentes de esa persona. Muchas veces son mujeres que han sufrido maltrato, niñas que también son abusadas en su casa, que terminan yéndose,
con la idea de acompañarse y al final las abandonan también y terminan en la calle con bebés pidiendo para poder alimentarse. Entonces, hay muchos aspectos que en realidad no se toman en cuenta y que son necesidades inmediatas, son derechos humanos, sí, pero no siempre se están velando por ellos. Es bien complicado para mí, o sea, hablar de eso porque siempre hay muchos puntos de vista. Sin embargo, yo siento que están siendo ignoradas muchas necesidades y siempre nos volvemos críticos de por qué no trabajan o por qué no hacen esto, tienen 2 manos y quizás no tienen el acceso y o han buscado y por la situación en que están no encuentran. Entonces, esa es la realidad. No sé cuál es el porcentaje de personas indigentes, tampoco sé cuántas personas aguantan hambre durante el día, pero sí sé que es parte de nuestra realidad y muchas veces la ignoramos porque estamos en nuestra zona de comodidad, porque no es nuestra realidad. Entonces, hasta que vamos a la calle y de repente vemos a niños pidiendo, a jóvenes con bebés en sus manos, incluso embarazadas pidiendo, sin un techo y sin alimentación. Entonces, no considero de que sea un derecho humano que esté garantizado aquí en nuestro país para todos. Es correcto, Claudia, gracias, efectivamente. Miren, sí es cierto, hay albergues acá en San Salvador, ¿verdad? En otros departamentos, no sé, creo que no, pero aquí en San Salvador sí hay albergues, pero los albergues están topados. Quiere llegar alguien nuevo, ya no lo permiten, ya no lo admiten, ¿verdad? Porque ya no cabe. Y los que ya hicieron allí su espacio, ya no va a permitir que llegue otro y se lo quite, ¿verdad? Entonces, pues, vean, y eso creo yo que todavía lo pueden ver ustedes. En el Paseo del Carmen, ahí vayan ustedes allí tipo 10, 10 y media, 11 de la noche, y vayan ahí, por ejemplo, ahí por el Banco Agrícola, ahí van a ver ustedes gente tirada en la calle, en el suelo, con un medio techito que sale del Banco Agrícola, ¿verdad? Y ahí está la gente, ahí duerme, no tiene dónde. Y no son 1, 2 ni 3 personas, ¿verdad? Y que hizo el banco, antes era mayor el espacio, pero lo que hizo el Banco Agrícola, mandó a poner portones y rejas, ¿verdad? Portones y rejas. Entonces, para que esta gente indigente no invadiera el territorio, la propiedad privada de ella. Y entonces ya hoy ya son pocos los que quedan, solamente el pedacito de techo que alcanza a salir del Banco Agrícola. Estamos hablando, ese es un ejemplo, ¿verdad? Así que definitivamente pues aquí en El Salvador no se cumple eso, ¿verdad? El siguiente derecho a la educación y a gozar de los beneficios de la libertad cultural y progreso científico. Derecho a la educación. ¿Será que todos los niños tienen derecho a la educación en nuestro país? ¿Será que todas las personas, todos los salvadoreños tenemos derecho a la educación? Claro que no. Claro que no. ¿Cuántas personas empiezan a hacer el primer grado? Tal vez yo estoy un poquito retrasado en estadística, pero antes de la pandemia, aquí más de 1,5 millones de niños se matriculaban a primer grado. ¿Y cuántos se graduaban de ese 1,5 millones? No llegaban ni a 30,000 graduados por año. No llegaban ni a 30,000. O sea, ¿cuánto es el porcentaje de que llega a concretizar una carrera? Y les hablo de los que llegaron a primer grado, pero por las condiciones económicas en las que se vive, hay unos que no terminan el primer grado, desde ahí comienza ya la deserción escolar. Luego otros tal vez llegan a segundo o tercer grado, pero ¿cuántos terminan el sexto grado? No va a terminar el 1,5 millones que comenzó. A veces no llegan ni siquiera a la mitad. Y cuando hablamos del tercer ciclo, ¿ya? Cuando hablamos del tercer ciclo, cada vez va disminuyendo. Los que se salen de bachilleres, ¿cuántos son los que llegan de bachilleres desde ese 1,5 millones? ¿Ya? Yo creo que no llegan ni a 100,000 los bachilleres que se gradúan. Entonces, acá no existe ese derecho a la educación y a gozar de los beneficios de la libertad cultural
Yo creo que de los beneficios de la libertad cultural, ¿cuál cultura? La nuestra. La cultura nuestra se ha perdido. Aquí no hay indígenas, como por ejemplo en Guatemala. Hay mucha gente indígena. Aquí no hay. ¿Dónde está la cultura original de nuestro país? Prácticamente ya no existe. Tal vez podríamos encontrar con algún poquito de suerte, un poquito de un Panchimalco, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Allá en Nahuizalco, allá en Sonsonate, ¿verdad? Y punto. Con mucha suerte podemos encontrar, pero de lo contrario, no hay derecho a la libertad cultural y al progreso científico. ¿Cuál progreso científico? ¿Qué es lo que científicamente, qué es lo que ha hecho El Salvador? Los centros educativos de nuestro país. Los centros educativos de nuestro país, ¿qué es lo que han hecho? De científicos. Aquí no hay avance científico. Aquí incluso han habido ocasiones de gente que ha hecho un invento, ¿verdad? Claro, de acuerdo a que va a cubrir a sus necesidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, cuando ven esa gente que tiene esa mentalidad creativa, se lo llevan de nuestro país. Y ya no lo volvemos a ver. Y tal vez esa gente no ha estudiado nada, pero allá en otros países les dan educación porque saben que esa gente tiene capacidad creativa y por eso les dan estudios. Pero no hay aquí en nuestro país. Aquí no se estimula eso. Al contrario, ¿ya? Al contrario, aquí, si es posible, engañan a la gente, que por la misma ignorancia engañan a la gente y los derechos de autoría se los compran o simplemente los hacen firmar o que pongan las huellas, porque a veces ni siquiera escribir saben, y se los apropia una empresa privada. Derechos de autor. Aquí sí existe, quizás es uno de los pocos principios que yo siento que se respetan acá en nuestro país, los derechos de autor, pero no plenamente. Ahí les acabo de decir yo, un invento de algún salvadoreño, una empresa grande viene, lo toma, lo hace firmar, le da $10 y ahí terminó, ¿ya? Y ahí terminó, y la empresa se apropia de ese invento. Y han habido aquí, ¿verdad? Cocinas, por ejemplo, ¿verdad? Que contaminan menos el ambiente. Esas cocinas que aquí fueron inventadas y que ahora no, las está explotando empresas grandes. Bien, ¿alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Alguien que quiera agregar? No hay, ¿verdad? Seguimos. Vivir en un mundo justo y libre. Vivir en un mundo justo y libre. ¿Quién en las fábricas aquí en nuestro país, las pocas fábricas que hay, quién es el que produce? ¿El empresario o el obrero? Catherine Lisset Deras. Buenas Catherine tardes. Lisset Deras. Sí. ¿Quién es el que produce? ¿El empresario o el obrero? El empresario. El empresario, él está manejando las máquinas. No, sería el obrero entonces. Sería el obrero, ¿verdad? Sí. Sería el obrero. Entonces, eso, ahora, ahí hay una relación. El empresario puede tener edificaciones, maquinaria de última generación. ¿Pero de qué le sirve tener eso? Para que eso le funcione, necesita tener trabajadores. Para que esa maquinaria, esas edificaciones le produzcan, necesita tener trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que el empresario contrata gente para que le trabaje. Ahora, el empresario no puede hacer nada si no tiene trabajadores. No produce nada si no tiene trabajadores. Ahora veamos la otra condición inversa.
el trabajador, que solo tiene su capacidad de trabajo, únicamente su capacidad de trabajo, pero no tiene herramientas, no tiene maquinaria, no tiene edificaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empresario busca trabajadores y el trabajador busca un empresario para que le dé empleo. Entonces quiere decir que el empresario sin el trabajador no es nada. Y el trabajador sin el empresario también no es nada en nuestro país. Por lo tanto, ambos son importantes. Ambos son importantes, ¿verdad? Y ambos aportan, ¿verdad? ¿De qué sirven millones si no hay quien los trabaje? ¿De qué sirven millones si no hay quien los trabaje? O sea, ningún empresario puede hacer nada con su plata si no es con la parte que aporta el trabajador. El empresario aporta el capital, el trabajador aporta el trabajo, la producción. Entonces, ¿cuál es lo justo? Lo justo es que la utilidad que da la empresa cuando saca la utilidad a fin de año, que la utilidad sea 50% para el patrón y 50% repartido en los trabajadores. Que conste que el trabajador va a recibir solo una porción de ese 50% que le corresponde a todos los trabajadores. En cambio, el empresario va a recibir el 100% de ese 50%. O sea, si una empresa tiene 100 empleados y obtiene una utilidad de $200, $100 deberían ser para el trabajador de esa utilidad. Eso repartido en los trabajadores les va a quedar $1 a cada uno. El otro 50%, que es la que le corresponde al empresario. ¿Cuánto le va a quedar al empresario? No le va a quedar $1, le va a quedar $100. Pero aquí ni siquiera a ese nivel de condición justa existe. Ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, no hay un mundo justo y libre aquí entre nosotros. Lo veo se lo he planteado desde el ángulo del trabajo, desde el ángulo de la aplicación de la ley. La vez pasada les puse el ejemplo de la señora que se robó una gallina y de un presidente que está preso y otro que está muerto, que se robaron. Uno se robó más de $300 millones y uno se robó una gallina. La señora de la gallina va a cumplir 15 años de cárcel. Y el señor expresidente de la República lo condenaron a 10 años. Por robarse $15 o $20 que vale una gallina, 15 años. Y por robarse $300 millones, 10 años. Y por buena conducta, posiblemente le rebajen a 5 años. ¿Es eso vivir en un mundo justo y libre? ¿Qué dices tú, Carla Marielos Romero? Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿qué dices tú? Bueno, toda la clase de ahora, hablando acerca de derechos, que sí, yo creo, los derechos todos tenemos derecho a tener derechos, Sí. Se nos cumpla o que se nos respete es diferente. Ajá. Y en cuanto a la justicia e injusticia, pues como dicen, el papel aguanta con todo y las leyes están súper, uno las lee y uno hasta se asombra, ¿verdad? De la justicia que se ve representada en cada una de las leyes, pero la aplicación sí creería que injusticia y corrupción, ¿verdad? Sabemos Sí, que atrás de una decisión, ¿hola? Sí, correcto. Ajá, atrás de una decisión de cubrirle las espaldas a alguien que tenga poder y todo eso, hay un escenario bien complejo de corrupción, de hasta crimen organizado, ¿verdad? Atrás de todo eso. Entonces, sí, lastimosamente, en nuestro país, pues, el término de igualdad, de todos somos iguales ante la ley,
algunos son más iguales que otros, ¿verdad? Como dicen algunos. Así que siempre van a ser más iguales quienes tienen más poder y poder político y económico, ¿verdad? Ajá, Quienes no pueden defenderse, pues no son tan iguales ante la ley y a ellos sí se les aplica toda la justicia, lo que la ley determina. Entonces, o sea que confirma lo que decíamos, señor Romero, la ley solo muerde al descalzo, ¿verdad? Sí, totalmente, ajá, es así y es justo, porque si la ley, por ejemplo, está de que el robo tiene que ser penado por 15 años de cárcel, entonces está justo esos 15 años de cárcel, ¿verdad? Pero entonces el otro robo no se considera tanto un robo, porque no es penado por cárcel o sí, ¿verdad? Bueno, uno de los presidentes está ahorita El único, ahí, ¿verdad? ¿verdad? Porque el otro El salió único, por ajá. muerto, dicen. Ujú. Entonces, hay mucha impunidad, corrupción, mucho tema bueno, es que de justicia e injusticia hay muchas cosas que nos van a parecer siempre injustas, ¿verdad? O justas. Entonces, porque siempre el parámetro va a ser otro humano, o sea, otra persona injusta ejerciendo justicia. Entonces, bien complejo, pero sí creo que en la forma en cómo se aplica la ley debería de ser más, un poco más veraz, ¿verdad? Más, sí, a lo que está escrito, que si el robo hay que condenarlo, entonces condenémoslo al que roba una gallina o al que roba 3 millones de dólares o 25 millones de dólares, o sea, todo se condena porque es robo. Entonces, ajá, justicia, no lo sé, ustedes juzguen. No hay. Justicia aquí en nuestro país Exacto. no hay, ¿verdad? Justicia aquí en nuestro país no hay. Bien, ¿alguien quiere agregar algún comentario, alguna experiencia que haya tenido donde a ustedes le hicieron injusticia comparado con otras personas que sí le hicieron justicia, incluso hubo justicia sobrada, ¿verdad? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia? ¿Alguna vivencia? Licenciado, yo sí quería comentar algo. Ok, excelente. Ya, hablando también de siempre ese tema de la desigualdad y no solo se ve en la justicia y en la aplicación de las leyes, sino algo que pasó hace poco, por ejemplo, durante la cuarentena, que se vio que todo estaba cerrado y al final las personas que más sufrieron la cuarentena fueron la gente con un trabajo fijo o las personas que de buena familia, no fueron los pobres. Entonces usted no veía a las personas de las zonas privilegiadas del país con banderas en la calle pidiendo comida. Se veían en las carreteras, en medio de la nada, en los pueblos, en las marginales, porque, o sea, cosas tan sencillas como ese, cómo se ve que tan grave llega la desigualdad en países como El Salvador. Ajá, sí, es correcto, Diego, excelente. ¿Alguien más quiere agregar, aportar? Efectivamente, pues, ¿verdad? Una muestra de la justicia aquí en El Salvador lo ha dado la pandemia, ¿verdad? Gente que pues, tienen hasta aviones particulares, compran carros, uno para cada día, 7 carros para no andar en el mismo carro todos los días, ¿verdad? Con guardaespaldas. Pero ¿cuánta gente anda aquí con guardaespaldas? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo cuide de la mara. ¿Cuánta gente anda aquí así? ¿Y cuánta gente quisiera andar así? ¿Verdad? Son millones de salvadoreños que quisieran tener esa seguridad que tienen otros, que andan hasta 3, 4, 5, 6, y en algunos casos hasta 10 guardaespaldas. Entonces no existe un mundo justo y libre. La libertad nos la autorrestringimos por temor a lo que nos puede pasar. Entonces, no hay ni justicia ni libertad en nuestro país. Bien, ¿alguien más quiere participar? Digamos. El derecho número 29. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a un nivel de vida adecuado.
¿qué consideran ustedes un nivel de vida adecuado? Gabriela Gabriela María Córdoba. Gabriela María Córdoba Portillo. Dígame, licenciado, es que se trabó cuando usted me estaba haciendo la pregunta. ¿La puede repetir, por favor? Dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Pues, sí. Ajá. ¿Será que todos en El Salvador tenemos un nivel de vida adecuado? ¿Igual? Pues la verdad es que no. Justo, no, ¿verdad? En sí, en El Salvador sí no tenemos todos pues derecho a una vida que uno podría decir que está adecuado, porque realmente no todas las personas tienen pues acceso a todo tipo de cosas, por ejemplo el alimento, que es algo sumamente básico, como lo que estaba también usted mencionando, que es en cuanto a la educación y todo eso, realmente hay demasiadas personas dentro de este país que no tienen acceso a ese tipo de cosas. Y es bastante triste eso, pues, porque está dentro de los mismos derechos humanos y pues un país, así como el de nosotros, que hay muchas personas que sí tienen acceso a un gran carro, a una televisión o a internet, hay otro tipo de personas que pues realmente no lo tienen, entonces no, realmente no existe ese nivel, por decirlo así, adecuado, no existe dentro del país. No hay un derecho al nivel de vida adecuado, ¿verdad? Para todos en nuestro país. Y si no, veamos el ejemplo. Habíamos estado hablando de la gente que duerme en la calle, de la gente que duerme en lugares proporcionados por las alcaldías de nuestro país. Pero hay otra cantidad de gente también que viven en champas, y a veces ni siquiera de láminas, sino que de cartón. Viven en nuestro país. Entonces no hay un nivel adecuado, mientras que otros, ¿verdad? Mientras que otros tienen unos caserencos, unos caserones tan inmensos, ¿verdad? Y ahí los mantienen bien bonitos porque pagan para que se los mantengan bien bonitos, pero ni los usan, ni los disfrutan, ¿verdad? Sino que solamente para decir, miren, yo tengo pisto, ¿verdad? Entonces, aquí no existe ese derecho, no se cumple ese derecho de el nivel de vida adecuado. ¿Para quién? Para su familia, para mantener la salud y el bienestar, para tener alimentación. Eso es un derecho, un nivel de vida adecuado, ¿verdad? La salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Nada de eso tiene gente aquí, que nada de eso. Como digo, vámonos a las zonas marginales. Pregúntenle si ellos tienen salud y bienestar adecuado. Estamos hablando adecuados, ¿verdad? Salud y bienestar, si ellos tienen salud y bienestar adecuado. A veces hasta enfermos tienen que ir a trabajar, porque si no los quitan. O si no, si viven con empresas, mini empresas, pues pierden la oportunidad. Mala alimentación. ¿Cómo un niño va a dar su desarrollo intelectual si no tiene alimentación? Por estar pensando en el hambre, no está pensando en lo que le dice el maestro, ¿verdad? Acordémonos que hay, y eso lo dijo Pablo, hay niveles de necesidades, ¿verdad? Y una de las necesidades vitales es la alimentación. El vestido, ahí vemos gente que anda toda harapienta, ¿verdad? Gente que solo tiene una ropita y anda con eso toda la vida. Y como no tiene para ni siquiera otro vestido para lavarla, anda toda sucia, pues. Vivienda, ya lo dijimos, pues, ¿verdad? Mucha gente que vive en los portales. Yo les invito a que vayan, tipo 10 de la noche, allá a los portales, Portal Adalia, Portal León, y por ahí frente al Parque Libertad. Y ahí van a ver la tendalada de gente que no vive, no tiene vivienda. Y como digo, y los que tienen vivienda, muchas de ellas, pues es así, tipo zona marginal, ¿verdad? Asistencia médica. Aquí se estaba cobrando, se inventaron cobrar
por la asistencia médica en los hospitales públicos. Entonces, si son hospitales públicos, ¿por qué se va a pagar? ¿Verdad? Tampoco, pues, ¿verdad? Asistencia médica. Y los servicios sociales necesarios, ¿verdad? Que no los tenemos acá en nuestro país. Bien, ¿alguien quiere opinar? ¿Agregar algo? ¿Comentar? Sí, yo, profesor, respecto por favor, al Francisco, tema de la alimentación. De hecho, El Salvador está en una situación bien compleja y donde debemos analizar realmente cuál es la respuesta del Estado frente a esta crisis económica, derivada obviamente de la pandemia, que esto ha agudizado aún más la situación precaria que ya se venía arrastrando, el problema estructural de años, ¿verdad? Pero esto ha golpeado aún más. Entonces, el sábado precisamente estaba leyendo un informe que ha trabajado el Sistema de Integración Centroamericana respecto a la crisis alimentaria en la región y prevén que según este informe, entre junio y agosto de este año, 2021, al menos 1.04 millones de salvadoreños estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. Como repito, esto se viene a sumar a los problemas que se vienen arrastrando, ¿verdad? Y que esto no se resuelve simplemente con entregar o estos programas asistencialistas, la entrega de paquetes alimenticios, porque si bien eso es momentáneo, sirve, ayuda, sí, pero eso no garantiza en el tiempo que estas personas van a ser autosuficientes, van a tener esa autonomía de poder salir adelante, llevar a sus familias, garantizar a sus familias el sustento diario, porque una canasta, dependiendo cuántos miembros son de la familia, puede durar 3, 4, 5 días, una semana, ¿verdad? Pero igual una canasta que no cubre todos digamos, los productos necesarios, sí, algunas cosas básicas. Entonces, por eso es importante que como Estado, y digo acá Estado, no estoy hablando gobierno o el Ejecutivo, estoy hablando Estado, porque el Estado, sí. o sea, las políticas que no deberían de ser acá políticas gubernamentales, acá se debe tener ya, ir dejando al lado esa visión tercermundista de políticas quinquenales o políticas gubernamentales de solo mientras yo estoy, pues hago esto, ¿verdad? Sino realmente políticas de Estado, es decir, independientemente de quién llegue, si se tenga una visión de país y que contribuya y que vaya sumando a medida que se vayan dando las transiciones, vaya sumando. Entonces, mientras no haya esa visión de Estado, de país, y se vayan construyendo políticas de Estado, va a ser bien complejo. Imagínense esta respuesta, por ejemplo, para este millón de salvadoreños que de acá a 3, 4 meses van a caer en esta situación de crisis aguda por falta de alimentos, porque no es el hecho de que solo se tenga tortilla y frijoles. Uno puede decir, bueno, pero tiene algo de comer. Sí, pero nutricionalmente, 7 días, 2 o 3 tiempos al día, lo mismo. ¿Qué valor nutricional eso aporta para el cuerpo? Entonces, así que ahí podemos también ver cómo no se cumple ese derecho a la alimentación, vivienda digna, pues todavía tenemos un déficit que se viene arrastrando, ¿no? Eso no estoy diciendo que corresponde a esta administración, se viene arrastrando, pero tenemos un déficit habitacional de cerca de 500,000 de hogares, es decir, 500,000 de familias que no tienen un techo digno, viven en las condiciones que ya describió el profesor, en carpas de cartón o de plástico, ¿verdad? O algunos han improvisado y una mezcla entre plástico, lámina y cartón, muchos hogares que hay acá. Entonces, hacia eso se debe trabajar, y aquí todos los actores del Estado son importantes. El que diseñe las políticas con una visión de Estado, el que apruebe los recursos, ¿verdad? Y el que garantice la certeza jurídica de todos esos procesos para que
se logre esa consecución que está plasmada en nuestra Constitución, muy bonito, porque es de los primeros 2 artículos que tenemos en nuestra Constitución, garantizar pues el bienestar, ¿verdad? O la persona humana es el fin el origen y el fin de nuestra Constitución, pero en la práctica nuestros responsables, funcionarios públicos, políticos, realmente están comprometidos y procuran eso. Desde ahí es donde la sociedad debe comenzar a presionar ya para garantizar pues que al menos lo básico se tenga. Cierro participación. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, acá en nuestro país existe una gran injusticia social. En el último dice, nadie puede arrebatarle sus derechos humanos a nadie, ¿verdad? Pero aquí, como digo, los millonarios cada día se hacen más millonarios y la gente pobre cada día se hace más pobre. Ahí tú lo acabas de mencionar, la proyección que hay solo para El Salvador, que más de 1 millón de salvadoreños van a entrar en una situación aguda de crisis, ¿verdad? De todos estos derechos. En cambio, en otros países que han sufrido la pandemia no están hablando de eso. El ejemplo que yo siempre voy a poner son los 2 primeros países que tienen los índices más elevados, índices de vida, índices de condiciones vivenciales de las personas. Finlandia, que es el que está hoy ahorita en primer lugar, en el periodo anterior estuvo Suecia y ahora Suecia pasó al segundo lugar. Allá yo les he comentado cuáles son las casas, cómo son las casas de las zonas marginales allá en Suecia, ¿verdad? Son así como que si fueran casas de la Miramonte. Esas son las casas marginales allá en Suecia, ¿verdad? Y lo sé porque me lo dijo una persona que nació allá en Suecia, yo se lo he dicho. Pues, dicho sea de paso, allá anda por Suecia, hoy ahorita anda ahí por su tierra, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones. Y allá es un mundo capitalista. Allá también hay empresarios, pero la visión del empresario de allá no es acabarse a la población, sino que es que de esas utilidades que obtienen, que yo les he dicho, dan más de esa utilidad para la gente. Lo dan a través del gobierno, pues, porque ya las empresas pagan, de las utilidades pagan el 40% de las utilidades, van como impuestos al gobierno. Y aquí, en lugar de por lo menos pagar lo que la ley exige, andan buscando siempre la manera de evadir los impuestos, ¿no? Entonces acá es mentira. Todos los más poderosos, principalmente los más poderosos económicamente, que son los que tienen el poder económico, tienen el poder político, tienen el poder social, y pasan arrebatando los derechos humanos a toda la población salvadoreña. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de terminar, de concluir con el tema? ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? ¿No? Bien, ok. Damos por terminado pues este tema, los derechos humanos establecidos por la ONU, su cumplimiento en nuestro país y un poco de comparación con los otros países del mundo. Si no hay dudas, entonces sigo adelante con la siguiente presentación, con el siguiente tema, la conceptualización de desarrollo humano. O sea, pasamos a un nuevo tema, el desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? El objetivo de este tema es ampliar, clarificar y determinar los conceptos de desarrollo humano. Ampliar el concepto que ustedes tienen, clarificar, poner bien claro qué es el concepto de desarrollo humano y determinar conceptos de desarrollo humano. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿desarrollo humano es el desarrollo físico como lo vemos ahí en la imagen?
Camila María Serpas. Camila María Serpas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. ¿Qué me respondes tú? No, para mí en realidad desarrollo humano no lo tomaría como algo físico. Lo tomaría más de una parte tangible. Quizás para mí sería como desarrollo de la sociedad, mental también. Porque, por ejemplo, nuestra sociedad está acostumbrada a velar por sí mismo, no por el prójimo. Y creo que ese es uno de los factores que más nos hacen retrasarnos en nuestro desarrollo. Es correcto, Camila, gracias. Yo le preguntaría a Natalia Gabriela Canizales Mejía si desarrollo humano es el desarrollo biológico. Nacer, crecer y después pues ir a la muerte, ¿verdad? Aquí estamos en 3 etapas: la niñez, la adultez y la vejez. ¿Será eso desarrollo humano? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Yo consideraría que sí y que también va más allá de eso que usted ha mencionado. Correcto. Más allá, ¿hacia dónde? Natalia. Hacia, digamos, los derechos humanos. Los derechos humanos, correcto, es parte del desarrollo humano, ¿verdad? Es parte del desarrollo humano. Ahí los acabamos de ver, ¿verdad? Que los derechos humanos establecidos por la ONU contribuyen al desarrollo humano, por supuesto. El desarrollo humano será desarrollo psicológico. Carlos Eduardo Ramírez. Carlos Eduardo Ramírez. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es si el desarrollo humano es desarrollo biológico, ¿verdad? No, psicológico. Psicológico, perdón. ¿Sí? Sí, yo considero que en parte sí. De hecho, la salud mental como tal es parte de la salud. Por ende, yo considero que el desarrollo humano mide las condiciones de salud en las que un país se encuentra. Por lo tanto, yo considero que sí, el desarrollo humano sí es parte de... Bueno, no, perdón, el desarrollo psicológico es parte del desarrollo humano. Es parte del desarrollo humano, muy bien. Vamos a ver. ¿Y el desarrollo humano también será desarrollo social? Esther Andrea Cortés. Esther Andrea Cortés Lizapa. Esther Andrea Cortés a la una. ¿Podría opinar, licenciado? Ajá, sí, dime, Ana María, a Esther Andrea Cortés Lizapa le cayó falla del día porque no está en clase. Dime No tú, sé si Ana estoy María. en lo correcto, si no me corrige, pero sería que sí es parte porque pues trata de mejorar un entorno social para todas las personas y siempre incluyendo los derechos humanos, siempre cumpliendo y respetando esta parte de los derechos humanos para todos nosotros, para todas las personas. Casi no se te escucha, Ana María. Hola, hola. Hoy sí. Ahora sí. Sí. Vaya, yo pensaría que sí es parte porque de una u otra manera es para mejorar un entorno social y que también involucra a los derechos humanos y obviamente tendría que respetarlos como el desarrollo humano. Entonces, Okay. para mí sí. No sé si me escucha o no se me escucha. Sí, te escuché perfectamente bien. Gracias, Ana María. Bueno. Sí. Bien, el desarrollo social, ¿verdad? ¿Será desarrollo humano también el desarrollo laboral?
Carmen María García Lizama. Carmen María García Lizama. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Será desarrollo humano el desarrollo laboral? Pues yo pienso que es parte igual que la parte psicológica que habíamos estado hablando, porque para mí desarrollo humano es como ayudar a las personas a desarrollar su potencial o a desarrollarlas o a ayudar a desarrollar en general la sociedad a cada persona en lo que, bueno, entonces obviamente lo laboral sería algo bien importante de desarrollar, porque es desarrollar el potencial con el que se va a desenvolver, ya sea en cualquier área laboral. Así que sí, es súper importante y es parte del desarrollo humano. Ok, gracias Carmen María. Rodrigo Antonio Granados. ¿Será desarrollo humano el desarrollo industrial? Diego. Rodrigo, perdón. Rodrigo Antonio Granadino Barahona. Rodrigo Antonio Granadino Barahona, a la una. Hola, Lick. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, perdón. Ok. ¿Será el desarrollo humano el desarrollo industrial? Depende, Lick. Bueno, sí y no, porque el desarrollo industrial, como lo muestran las imágenes, todo eso es creado por los humanos y tiene que ver con el desarrollo social, para mí. Entonces, es como desarrollo humano abarca la parte de crecimiento y para mí es en todos los aspectos, tanto personal como en la sociedad, como poquito a poquito las infraestructuras de los lugares, por ejemplo, porque eso tiene que ver con las personas donde están, la cultura y todo. Ok, gracias, Diego. Rodrigo, es que yo tengo un sobrino que se llama Rodrigo y Diego, por eso ahí me confundo. Bien, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, desarrollo humano es el desarrollo físico, el desarrollo biológico, el desarrollo psicológico, el desarrollo social, el desarrollo laboral y el desarrollo industrial. Veamos ya un concepto más científico de lo que es el desarrollo humano. Es el estudio científico de los esquemas de cambio y estabilidad de una forma sistemática, o sea, no a lo loco, coherente y organizado, biopsicosocial y cognitivamente. Biológico, psicológico, social y cognitivamente, conocimiento, donde el ser humano desarrolla capacidades para las condiciones internas y externas de la vida. O sea, pues que el desarrollo humano es el estudio científico de los esquemas de cambio. Acuérdense, un concepto, un principio científico. Todo cambia. Absolutamente todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Y ahí todo cambia. ¿Ya? Entonces, aquí esto lo está reforzando este concepto. El desarrollo humano es el estudio científico de los esquemas de cambio. O sea, cómo cambia el desarrollo humano. La estabilidad de ese desarrollo humano, que sea de una forma sistemática, coherente y organizada. Resumiéndolo en el desarrollo biopsicosocial y cognitivo, donde el ser humano desarrolle las capacidades para las condiciones internas y externas de la vida.
Las condiciones internas, hablamos de lo biológico y lo psicológico. Y las externas, hablamos de lo social y lo cognitivo, porque de lo externo adquirimos el conocimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Está claro el concepto? O sea, si ustedes ven, este concepto abarca todo lo que ustedes han estado diciendo, todas las gráficas anteriores, ¿ya? Esa es la forma metódica, pues, de estudiar el esquema de cambio de las condiciones de las personas. Este estudio científico del desarrollo humano tiene 3 enfoques. El primer enfoque es el enfoque biológico del desarrollo humano. Ya vamos a ver qué es lo que comprende ese enfoque biológico del desarrollo humano. El otro enfoque es el enfoque biopsicosocial del desarrollo humano. Ese es otro enfoque para ver el desarrollo humano. El informe psicosocial del desarrollo humano. Y el enfoque cognitivo del desarrollo humano. Entonces, esos 3 enfoques son los que vamos a ver más adelantito, uno por uno, con sus propias características. Enfoque biológico, enfoque psicosocial y enfoque cognitivo. Los científicos han constatado que el desarrollo humano es un proceso de toda la vida. Y a ese se le conoce como desarrollo del ciclo vital. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el ciclo vital de una persona? Katia María Torres Chévez. Katia María Torres Chévez. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Katia. El ciclo vital, ¿Sí? Nacer, crecer y morir. Exacto. ¿Sí? ¿No? Es un proceso toda la vida. ¿Verdad? Cuando nacemos, nosotros le llamamos nacer cuando el niño sale del vientre. Pero el nacimiento, el origen de la vida, lo tiene dentro del vientre de la madre. Desde el momento que es un cigoto, ya es un ser humano en formación, ya hay vida. ¿Verdad? Ya es un ser humano. Entonces, desde ahí empieza la vida del ser humano. Nace, ¿verdad? Crece. Pero cuando decimos crece, crece físicamente, o sea, biológicamente. Crece psicológicamente. Crece socialmente. Y crece cognitivamente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Los científicos han constatado que el desarrollo humano es un proceso de toda la vida y que se conoce como desarrollo del ciclo vital. Ese es el desarrollo humano. Ese proceso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que porque yo ya voy a llegar a los 70 años no voy a seguir aprendiendo? Claro que aprendo. Con ustedes. Vean, a veces se forman discusiones entre ustedes mismos y a veces discusiones conmigo. Y a veces ustedes tienen la razón. Yo feliz porque me dan una nueva enseñanza. Estoy aprendiendo. O sea, para aprender no hay edad. Para aprender no hay edad. Es más, a veces a los viejos nos aprecian más porque la vida nos da sabiduría y podemos aconsejar y orientar muchas veces de mejor manera a los que van en su desarrollo de crecimiento. Entonces, como digo, es un ciclo vital. O sea, siempre estamos desarrollando biológica, psicosocial y cognitivamente. El conocimiento sobre el desarrollo humano permite o posibilita emitir pronósticos sobre el comportamiento futuro. Yo le preguntaría a uno de ustedes, Pamela Domínguez. Pamela, ¿cuál crees tú? Y aquí vamos a entrar ahora a un pronóstico sobre el comportamiento futuro. ¿Cuál crees tú que va a ser el comportamiento de cuando sea adulto? Un niño
que se creó en un prostíbulo donde vivía su madre. ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento de ese niño cuando sea adulto? ¿Pamela? Hola, Alec. ¿No? Yo creo, Lick, La lógica, ¿qué te indica? que, bueno, sí, como que va a seguir con ese comportamiento del mismo que aprendió. Eso creería yo. Haría lo que vio, ¿verdad? Lo que Sí, aprendió, ¿verdad? Exacto. exacto. Ajá. Y para ti misma, Pamela. Y el hijo de un médico que cree que va, ¿cómo puedes tú pronosticar qué puede ser ese niño cuando sea grande? El hijo de un maestro. Es un médico. De un médico. ¿Sí? Yo creo que tendría una iniciativa propia, ¿verdad? Sí. Sí, casi no te escucho, casi se te oye muy entrecortado, Pamela. Padres pero que han estudiado, sí, creería que seguiría su mismo. Sí, muy bien acá. tal vez no necesariamente va a ser médico, pero sí lo más seguro es que estudie en la universidad y que sea un académico, ¿ya? Un académico, que se gradúe en la comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pronósticos del comportamiento futuro de un niño. El hijo de un marero, ya lo vemos, ¿no? El hijo de un marero. ¿Cómo crees tú, Gabriel Alexander Chávez, tú quieres intervenir? Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gabriel. Quería opinar con referente a la pregunta anterior. ¿Sí? Es, así como dice mi compañera, es muy probable que si un hijo de una persona que ha convivido en un prostíbulo tiene ambas probabilidades de ser y no ser igual. Porque aunque la probabilidad de no ser igual es bien baja, mucho depende también de la forma en que la mamá puede ayudar o aportar en su punto de vista. Porque así voy a poner como mi caso. Yo conozco personas de que se han desarrollado en ambientes, o sea, hostiles, y lo voy a poner casi el ejemplo de un prostíbulo, y la mamá se dedica a una situación así, pero sus hijos todos sus hijos son profesionales y ninguno de sus hijos e hijas se dedica a ese ámbito. E igual en el caso de los que son profesores, o sea, hijos de profesores, muy probable muchos ni se dediquen a terminar una carrera o terminar sus estudios. Y poniendo el caso que usted estaba diciendo de los hijos de mareros, también hay mucha probabilidad de que no se conviertan como se conviertan de igual manera, vean, en personas mareras. Pero el porcentaje de que se conviertan en mareros es mayor que el porcentaje de que sean otra cosa diferente, ¿verdad, Gabriel? Sí, si lo ponemos en números, el porcentaje no se puede ni poner ni 50 ni 50, sino que sería un 60% o 70% la probabilidad mayor a que se convierta en una persona, ya sea marero, que se dedique al prostíbulo o lo que sea, que no se convierta. Okay. Pero igual está bien la diferencia de, o sea, hay una probabilidad tanto negativa como positiva. Ok, le voy a contar yo un poquito de mi historia. ¿Ya? De mi historia. Mi padre era un obrero. Era de aquellos obreros que antes, no sé si ahora todavía así le dicen, ¿verdad? 7 oficios y 1000 necesidades. Así era mi papá. 7 oficios y 1000 necesidades. Él me enseñó mecánica. Yo sé. Si a mí se me queda el carro en algún lugar, yo comienzo a atraveser el carro para ver si lo levanto, si lo reparo, ¿verdad? Me enseñó albañilería en el terremoto de 1965, creo que fue.
la casa nos la botó ese terremoto. Y con mi hermano mayor y mi papá y yo, entre los tres levantamos esa casa. Entre los tres la hicimos, me enseñó albañilería. Y dentro de ello, lógicamente, al reconstruir esa casa, me enseñó a fontanería. ¿Ya? Me enseñó fontanería. Y lógicamente también me enseñó a la electricidad, porque había que ponerle energía eléctrica. Todo eso me enseñó mi papá. Es más, como él no tenía capacidad económica para comprar los juguetes, yo construía mis propios juguetes de madera. ¿Ya? De madera. Antes incluso en las escuelas había una materia que se llamaba artes manuales. Allí aprendí yo a usar la sierrita, ¿verdad? Mi papá, ¿qué me decía cuando me estaba enseñando todas esas cosas? Mira, hijo, yo te estoy enseñando que tú aprendas esto. No para que tú lo hagas porque quiero una mejor vida para ti, sino que para que veas lo que cuesta y seas justo al pagar, porque serán otros los que te lo van a hacer. Porque yo lo que quiero es que tú estudies y llegues a la universidad y te gradúes. Eso me dijo mi papá. Pero eso era una gotita constante. Entonces yo no soy obrero, soy un intelectual, pero sé hacer todas esas cosas. Y cuando necesito contratar gente para que los haga, yo los superviso y no me engañen, porque cuando tratan de engañarme, yo les digo, mira, eso no es así. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, no es para que yo hiciera las cosas tal como me lo dijo mi papá, sino que para que yo aprenda a hacerlas y que no me engañen los que me la van a hacer por mí. Cuando yo me gradué, yo no soy bachiller, soy contador. Antes existía esa era una especie de bachillerato que después ese contador se convirtió en bachillerato en contaduría. ¿Ya? Yo soy contador. Cuando el día en que yo me gradué de contador, fui y le dije, papá, esto te lo has ganado tú. Yo hice el esfuerzo bajo tu guía, bajo tu orientación. Mi papá lo tomó y me dijo, no, hijo, te lo regreso. Este es tu machete. Este es tu machete. Lo que tienes que hacer es afilarlo. ¿Cómo lo vas a afilar? Yendo y estudiando una carrera universitaria. Pero como él me crió desde muy pequeño con esa visión, yo llegué, y ustedes lo saben, tengo 2 licenciaturas y una maestría. O sea, no se lo digo a un solo. Sí, o sea, se puede predecir el comportamiento futuro de una persona. Claro que sí, pero depende de este desarrollo del ciclo vital desde sus inicios. ¿Y cuál fue el desarrollo que me dio mi padre? Que aprendiera lo que él hacía, que viera lo que eso costaba, pero que yo aspirara a algo más. ¿Verdad? A algo más. Y así me tienen. Comencé, mi primer trabajo fue en un banco. Y yo en la mañana iba a estudiar en la universidad. A las 8 entraba en el banco. A la 1 salía a almorzar. De 1 a 1:45 iba a un colegio a dar clases. Un colegio que no existe, el nuevo Liceo Centroamericano. Iba a dar clases. Y yo tenía que estar de regreso a las 2 de la tarde en el banco. Entonces, del colegio al banco, yo iba haciendo mi almuerzo, iba comiendo pancitos, ¿verdad? Y ahí sí era mi almuerzo, pero ya me había ido a ganar otros centavitos extra. Y a las 5:30 que terminaba de la universidad, habían veces que iba a dar una clase al Instituto El Salvador, que también ya no existe. Daba esa clase en el Instituto El Salvador, terminaba a las 6, a esa hora agarraba yo mi carro y salía volado para la universidad, para la UCA, a estudiar allá en la UCA, mi carrera. Y allá la clase era de 6:20 a 7.
A las 7 yo salía volado otra vez de regreso porque a las 7:30 tenía clase en la universidad. Y así he llegado a tener lo que tengo. Nadie me lo regaló. Mi papá, la herencia que me dejó fue la formación que me dio. Entonces, cualquiera que hubiera observado esa educación que me estaba dando mi padre, hubiera pronosticado mi comportamiento futuro. Tal vez no hubiera llegado a decir de que iba a obtener 3 títulos universitarios, pero sí por lo menos uno. Bien, eso para que vean ustedes, sí se puede pronosticar, ¿verdad? Cuando vemos las actitudes de las personas, ese conocimiento del desarrollo humano, cómo se está desarrollando la persona, social, psicológica y biológicamente, podemos pronosticar cómo va a ser el desarrollo de la persona. Permítanme un segundito, por favor. Solo en el espacio donde toca, en la esquinita que está topada hacer, no. Y en las topas, en las pedacitos que tocan en el mueble, en el sofá. Y ahí todo está sanitizado. Ahí disculpen, ¿verdad? La interrupción, pero tenía que atender un asunto. Entonces, como les digo, es factible. Si nosotros observamos el ciclo de vida de una persona, desde su niñez, podemos pronosticar qué va a ser ese niño cuando adulto. Cuando yo dije, el hijo de un marero tiene grandes posibilidades de convertirse en un marero, si el padre no le enseña valores morales, si es marero, por lo lógico no los tiene y quizás ni los conoce. Valores religiosos. Entonces, lo más seguro, lo más lógico pensar es que ese niño va a llegar a ser un marero. Pero si el padre se preocupa por mandarlo a la escuela y que estudie, entonces ahí está la inclinación. Ese niño posiblemente cuando sea grande ya no sea un marero, porque su padre lo educó, y ahí viene la injerencia psicosocial, ¿verdad? Lo educó para que estudie, no para que vaya a ser marero como él. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? ¿No hay? Muy bien, seguimos. Los estudiosos del desarrollo humano aprovechan una amplia gama de disciplinas que la complementan. O sea, para el desarrollo humano hay una amplia gama de disciplinas que complementan ese desarrollo humano. ¿Qué lo complementa? La biología, la genética, la psicología, para hacer y analizar ese desarrollo del ciclo vital, la psiquiatría. Hay gente que traen ya por herencia genética, ¿verdad? Y aquí estamos combinando herencia genética, traen problemas psiquiátricos desde el nacimiento. La sociología, la antropología, o sea, la historia de una nación, de una cultura, ¿verdad? Es parte del desarrollo humano y permite pronosticar a esa, no solo a la persona, sino que incluso a la sociedad. La educación, la historia, la medicina. En todo eso se basan los estudiosos del desarrollo humano. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay? Sigo adelante. ¿Sí? Sigamos. Ok. ¿No te voy a decir algo, Francisco? No, que no hay comentarios o preguntas. Ok, gracias, Francisco. Gracias. Entonces, ven ustedes pues, que todas las ramas científicas son tomadas en cuenta para conocer el desarrollo humano.
El ciclo vital, teóricamente, es la división de la existencia en etapas. Ese es el ciclo humano. Nosotros aprendimos posiblemente en la primaria que el ciclo vital es nacer, crecer, multiplicarse y morir. Nacer, crecer, multiplicarse y morir. Vamos a ver que el ciclo humano no solo comprende eso, ¿verdad? El ciclo vital teóricamente es la división de etapas, las cuales son un constructo social. O sea, es la sociedad la que ha dividido en etapas la vida de una persona. Por eso se llama un constructo social, porque es la sociedad la que ha construido o ha dividido en esas etapas el desarrollo humano. O sea que es un concepto o práctica que parecería natural y obvio para quienes la aprueban. Pero en realidad es una invención de una cultura o sociedad en particular. Eso, el ciclo vital. Es en realidad una invención de una cultura o sociedad en particular. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? De que el ciclo vital para nuestra cultura era nacer, crecer, reproducir y morir. Vamos a ver que para otras culturas no era tan necesario. Para fines de la materia, para fines de este estudio, adoptaremos la secuencia de las 8 etapas descritas por Jean E. Papalia y que por lo general es aceptado por las sociedades industriales occidentales. ¿Verdad? Es la posición científica que le da Jean E. Papalia. Les recomiendo ese libro, se llama Desarrollo Humano precisamente, para Jean E. Papalia. Ahí ustedes, lo que veamos aquí conmigo, les puede servir de guía para cuando ustedes tengan hijos, porque les va a ir indicando las características de esas 8 etapas en las que divide Jean E. Papalia, ¿verdad?, el desarrollo humano. Y estas 8 etapas, no como la nuestra, que lo tienen nacer, crecer, reproducir y morir, 4 etapas. Papalia son 8. Y ese ciclo vital establecido por Papalia es aceptado por las sociedades industriales occidentales. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a ver aquí las etapas, ¿verdad?, del desarrollo humano planteados por Papalia. El primero es etapas del desarrollo biológico. Es lo que estamos planteando allá más arriba, ¿verdad? Los enfoques que yo he considerado son los de Papalia: el biológico, el psicosocial y el cognitivo. Ahora veámoslo de una forma específica. Desarrollo biológico. La primera etapa del desarrollo biológico. Profesor, está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿No la ven? Negativo, no vemos. Vaya, voy a intentar nuevamente. Me voy a desconectar de compartir y me voy a volver a conectar. ¿Ahora sí lo ven? ¿Francisco? No, Lick. No, no se ve. Ah, No, Lick, no se ve. ¿Y ahora sí lo ven? No. No ven. Negativo. No, licenciado. No. Qué raro. Quizás porque llegamos a la hora, al fin de la hora de clase. Fíjate que no, sí, hasta ahorita vamos. Yo creo que eso es. Ustedes han cerrado el compartir la pantalla, ¿verdad? Prueba que no se ve. De todas maneras, voy a ser hoy puntual. No sé qué habrá pasado, por qué no se puede compartir, porque lo he hecho, ¿verdad? Y estaba conectado, me desconecté del compartimiento y lo volví a conectar. Entonces me dicen ustedes que no se ve, ¿verdad?
Sí, no se ve. Bueno, de Así es. todas maneras, por cualquier cosa, la presentación, aunque no la hemos terminado de ver todavía, se las voy a publicar a partir, voy a tratar de que ahora mismo voy a tratar de publicar, ¿verdad? Para que ustedes mañana puedan darle seguimiento. Bien, quiero agradecerles la presencia de ustedes, las intervenciones tan acertadas que han tenido algunos compañeros, ¿verdad? Y quiero pedirles que para mañana se preparen, ¿verdad? Porque cada parte tienen que estar conectados con cámara ustedes, porque quiero verlos, recordar cómo son, ¿verdad? Porque hace casi 2 años que nos vimos, y algunos de ustedes ya casi ni me acuerdo, entonces quiero tener la oportunidad de verlos, ¿verdad? Y ver que realmente estén conectados, que estén en clase y no solamente conectados. Muchas gracias, pasen feliz noche, nos vemos el día de mañana. Gracias, Lid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adiós, Lick. Igualmente, Buenas Lick. noches, adiós. Gracias, Lick. Adiós. Buenas noches, adiós. Bye, Lick. Bueno, buenas noches.